Vamos a hablar sobre las glomerulopatías. A ver, nosotros cuando orinamos normalmente orinamos sangre, ¿no? Así hay supuestamente tres hematíes por campo que normalmente debe salir. Pero si haces una comparación, no de, o sea, pero hasta tres por campo. Uno lo vas a identificar con la. Hagan la visita, por no lo identificar con la vista, solamente por el microscopio. Y cuando nosotros encontramos proteínas, se bota una determinada cantidad. Son 2 miligramos por kilo por peso. 2 miligramos por kilo por peso. Lo que quiere decir que si una persona tiene 50 kilos, debe eliminar ¿cuánto? 100 miligramos, ¿no? Y cuando se hacen los exámenes de orina, los exámenes de screening, se pone una tirita en la orina y si se pincha esa tirita aquí dice que es más de 150 miligramos de proteína. Si es menos, pasa negativo. Pero en esa paciente o en esa chica o ese varón de 50 kilos que por decir tenga 140, le van a colocar la tirita, va a salir negativo porque no hay 150, pero si ya se lo saque de proteínas en la orina, va a salir que es positivo. Entonces, vamos a hablar de las glomerulopatías porque es una patología muy importante. Hay varias patologías que están englobadas y nosotros tenemos que conocer que el riñón es un órgano muy importante que está ubicado en el retroperitoneum, ¿no? Si vives en la parte posterior, está a nivel de la B12 a L3, ¿no? Lógicamente el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo, porque el hígado se desplaza un poco hacia abajo al riñón derecho, ¿no? Una de las principales funciones es de procesar el 20-25% del ritmo cardíaco o más o menos 1100 mililitros por minuto. El riñón lo que hace es filtrar el plasma, reabsorbe componentes muy importantes y elimina la presión. Las moléculas grandes, lógicamente las debe eliminar. No las debe eliminar, por ejemplo, las proteínas. No debe eliminar. El sodio y el potasio las puede eliminar, pero las va a reabsorber también. ¿De acuerdo? Este riñón tiene también una función endocrina y extrarenal. Digamos, en la regulación de la presión participa a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? En controlar la presión. Y la eritropoyetina es muy importante porque es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, de tal manera que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica van a tener anemia y se les coloca eritropoyetina para que aumenten la hemoglobina, ¿no? Entonces, tiene un tamaño de 10 centímetros a 12 de largo por 5 a 6 de ancho y espesor de 5. Pesan entre 113 y 170 gramos y está conformado por 18 lobulillos, cada uno por lobulillos y cada lobulillo por nefronas. Y las nefronas lógicamente tienen al glomérulo, que es una parte muy importante del riñón. Esto lo que les voy a explicar. Este glomérulo, ¿no? es un grupo es un conjunto de vasos, ¿ya? Entonces la sangre entra por la arteria aferente y sale por la eferente, pero va a tener una parte que es el túbulo contornado proximal, después el asa de Henle, ¿no? Y después el túbulo contornado proximal distal. Después va a terminar en los colectores. Si tú haces una división de riñón entre lo que es corteza, la parte externa y medio de la parte interna, la parte más importante es la corteza, donde está el glomérulo. Este es un lóbulo renal, como les dije. Acá está el glomérulo, la cápsula glomerular, el túbulo contorneado proximal. Este es el asa de Henle. Tiene dos
tipo de tubo, uno grueso y otro delgado, ¿no? Y lógicamente va a terminar en el tubo colector, antes va a pasar por el tubo contornado distante. Es importante saber esto lo hicieron ya en fisiología, que por ejemplo a nivel del tubo contornado más el absorbe, que es muy importante, se absorbe el sodio, el cloro, el carbonato, el potasio, y se secreta a la orina bastante hidrogenado, ¿no? A nivel de la descendente delgada de Henle, ¿no? Se reabsorbe agua, el ascendente y gruesa, se reabsorbe sodio, cloro, potasio y también se elimina los hidrogenados. En el tubo contornado se reabsorbe sodio, cloro, calcio y magnesio. Y la parte ya distal, por ejemplo, a través de las células principales se va a absorber sodio, cloro y se va a secretar potasio, ¿no? Y en las células intercalares también se va a absorber bicarbonato de potasio y se va a secretar hidrógeno. Esto es para qué les sirve también para conocer, como ustedes están estudiando farmacología, a qué nivel van a actuar todos los diuréticos. Por ejemplo, los diuréticos osmóticos, en uno de los más importantes, por ejemplo, es el manitol. El manitol va a actuar a nivel de los tubos contornados proximales. A nivel del asa ascendente y gruesa de Henle, vas a tener los diuréticos de asa, donde el máximo representante es la furosemida. Después, el contorneado distal, las tiacidas, la hidroclorotiazida es uno de los máximos exponentes, y al final tenemos en los correctores los ahorradores de potasio tipo de pironolactona, que se utiliza en pacientes que tienen cirrosis hepática. Entonces, el riñón tiene dos partes, ya hemos dicho la parte externa que es la corteza y la interna que es la médula. La corteza contiene algo muy importante, como hemos dicho, los túbulos contorneados y los glomérulos, ¿no? De la nefrona. Mientras que la médula no tiene los túbulos colectores y está dividida por columnas de corteza que son más conocidas como las columnas de Ortiz. Esto ya lo van a estudiar con anatomía, histología, ¿no? Cada pirámide en su extremo externo está cubierto por corteza y constituye el lóbulo renal. Ahora dice que los vértices de la pirámide conforman las papilas, que son un total de 18, ¿no? Y corresponden con la cantidad de lóbulos que están perforadas en la parte distal, ¿no? Dando lugar a los lóbulos conductores. Entonces acá tiene la corteza, lógicamente, la médula, lo que está adentro. Estos son, por ejemplo, la columna de Bertini. Entonces, cada riñón tiene un millón aproximadamente de unidades funcionales llamadas nefronas, ¿no? Y cada nefrona, lógicamente, un glomérulo, donde ahí va a filtrarse todo el plasma, ¿no? Entonces, como les dije, el glomérulo es un conjunto de vasos, es un conjunto de vasos, ¿no? Donde la sangre entra por la arteria aferente, ¿no? Y aquí donde, desde la cápsula de Bono, aquí es donde va a haber el intercambio justamente de todo lo que se va a absorber, lo bueno y lo malo se va a eliminar y se va a formar la orina y va a salir la sangre por la arteria aferente ya sin componentes malos, ¿no? Si haces una fotografía microscópica o en el caso de este diagrama, vamos a ver que algo muy importante que tenemos que conocer es la membrana glomerulocapilar. Entonces, este es el vaso, miren, este es el vaso glomerulocapilar, ¿no? Y el cual tiene células epiteliales, ¿no? Después tienes la membrana basal, ¿no? Y por último, en el lado ya del riñón, ¿no? Tienes un epitelio, ¿no? Que es solamente monocapilar, que corresponde al inicio de los túbulos colectores renales.
Entonces, cuando se daña el riñón, tiene que haber daño a cualquier nivel de la membrana glomerulocapilar. Puede ser daño a nivel de las células endoteliales que tapizan el capilar, se dañan aquí, en ese nivel, ¿no? O puede ser daño en la membrana basal, o en todo caso a nivel de estas podocitos, ¿no?, que se encuentran en la cápsula de Bowman. Entonces la membrana glomerulocapilar está unida a las membranas basales por extensiones citoplasmáticas individuales, las cuales ya le llaman podocitos. Entonces, esta membrana glomerulocapilar se caracteriza, como dije inicialmente, porque es permeable a algunas partículas, por ejemplo, la glucosa, aminoácidos, que pueden entrar y salir, ¿no? Ingresan al espacio Bowman y son absorbidos, pero nunca va a esta membrana glomerulocapilar va a producir que se pase o que se elimine proteínas, ¿no? O que se elimine, por ejemplo, células hemáticas sangre. No es la función. Solamente cuando se daña esta membrana glomerulocapilar, vamos a tener esos componentes que normalmente no pasan en la orina. Esta es otra vista, pero... Entonces, cuando se daña esta membrana glomerulocapilar, estamos frente a una lesión glomerular, conocido como glomerulonefritis. Mucha gente inicialmente a veces va al hospital con insuficiencia renal, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en su infancia ha tenido un periodo de daño a nivel de la membrana glomerulocapilar que no lo ha seguido o no le han dado importancia. Por eso les decía que hay gente que tiene edema, que tiene los inferiores, que les dura una semana, 2 semanas y se automedica solito, y el papá a veces no los lleva a los niños o a los adultos, no llevan al médico para que no esté funcionando el riñón. Entonces, esta lesión de la membrana glomerulocapilar, ¿no?, va a producir la glomerulonefritis. Puede ser de causa primaria, por ejemplo, ¿no?, cuando ocupan anomalías glomerulares como único hallazgo, por ejemplo. Y lo otro es las secundarias a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso o la diabetes mellitus. La glomerulonefritis se caracteriza porque, lógicamente, hemos dicho que está alterada esa membrana. ¿Y qué va a haber? Si normalmente no debe pasar sangre, va a pasar ahí, ¿no? Y ese riñón no va a funcionar, va a incrementarse la creatinina o la vasoemia, ¿no? Va a haber cilindros hemáticos, lógicamente, porque la orina va a contener bastantes cantidades de hematíes, y cuando hay bastante cantidad de hematíes no va a filtrar bien, va a disminuir la filtración glomerular, va a haber poliuria y al mismo tiempo hipertensión. Entonces, en la glomerulonefritis se estimula una respuesta inflamatoria que sabemos a nivel de las 3 tipos de células que conforman la membrana glomerulocapilar, a nivel de las células epiteliales, de los vasos, de los túbulos, a nivel de las células mesangiales y a nivel de las células endoteliales de los vasos, ¿no? Es un proceso inflamatorio que se encarga y que va a lesionar la pared capilar y va a permitir que los glóbulos rojos salgan a la orina y provoquen cambios hemodinámicos, ¿no?, que va a producir que disminuya la velocidad de filtración glomerular. Este es un esquemita también donde vemos la membrana glomerulocapilar. Tenemos aquí el vaso con los hematíes, ¿no?, y aquí tenemos las células endoteliales. Después que le sigue la membrana basal y por último las células epiteliales de la cápsula de Bowman que están acá arriba, ¿no? Entonces, estas 3 conforman la membrana glomerulocapilar. Entonces, cuando se daña, puede ser, por ejemplo, por acúmulo o depósito subepitelial
como será aquí, de estos componentes, y que es característico, por ejemplo, de las glomerulonefritis postectopósicas, o puede ser también por depósitos epiteliales, como la nefropatía por membrana, que está aquí también, entre la membrana basal y las células epiteliales del espacio de Goldman, ¿no? O puede ser también lesiones contra la membrana, directamente contra la membrana basal. Entonces, hay mecanismos inmunes que van a hacer que se dañe esta membrana glomerulocapilar, ¿no? Y esta puede ser, por ejemplo, por lesiones por anticuerpos que reaccionan contra antígenos glomerulares fijos o producida por el complejo antígeno-anticuerpo circulante que quedan atrapados en la membrana glomerular. Entonces, el origen de estos antígenos pueden ser, por ejemplo, endógenos, por ejemplo, como se da en el lupus eritematoso sistémico, donde va a haber anticuerpos contra el ADN, o pueden ser exógenos, por ejemplo, ¿no? Como los antígenos que van a dañar la membrana del estreptococo en las infecciones post-estreptocócicas. Este es otro esquema también igual, la membrana glomerulocapilar, todo lo que está de naranja o amarillo es la membrana basal. Tenemos las células epiteliales, ¿no? El espacio de Goldman acá arriba, y acá tenemos supuestamente el vaso, ¿no? Con las células endoteliales, que serían estas de acá. Los antígenos son las bolitas de color verde, los anticuerpos, estas Y, si se le puede llamar así. Entonces, hay dos formas como se produce esta reacción sobre los mecanismos inmunes, por ejemplo. El primero es la presencia de anticuerpos de membrana antiglomerular. Estos anticuerpos van a ir a donde a juntarse con el antígeno de la membrana. Y lo otro es el depósito de complejos antígeno-anticuerpos circulantes. Pueden estar ahí circulando en el vaso y van a depositarse a nivel del subendotelio o en la membrana basal. De tal manera que esta membrana glomerulocapilar va a estar engrosada, no va a hacer la función normal, va a dejar pasar sustancias que no debería pasar a la orina, ¿no? Entonces, los tipos específicos de glomerulopatía pueden ser de este tipo, son proliferativo, esclerótico y membranoso. En la primera se caracteriza porque hay aumento de los componentes celulares del glomérulo sin importar el origen, en el esclerótico, ¿no? Es el incremento de componentes no celulares, y el membranoso lógicamente se debe al incremento dispersado de la membrana glomerulocapilar a causa de complejos inmunes. También los cambios pueden ser difusos, segmentarios, mesangiales, focales, ¿no? Difuso, lógicamente, afectar a la mayoría de los glomérulos focales a una determinada parte, segmentarios, cuando afectan a un sector determinado de glomérulos, mesangiales, cuando afectan a las células mesangiales del glomérulo. Entonces, estas son las principales glomerulopatías que se van a tratar de identificar. La principal está en un orden de frecuencia, por ejemplo, la glomerulonefritis proliferativa aguda. Esta se caracteriza porque es más frecuente, es difusa, se presenta en la niñez, ¿no? Y es secundaria a esta infección por estreptococo beta hemolítico tipo A, ¿no? Y se da 7 a 12 días o 1 a 2 semanas post-infección. También alguna vez se ha encontrado que es secundaria, por ejemplo, a las infecciones por sarampión o parotiditis y varicela. La respuesta inflamatoria es producida por una respuesta inmune que se desencadena cuando los complejos inmunes circulantes quedan atrapados en la membrana. Entonces, esta glomerulonefritis proliferativa aguda se va a edematizar la membrana capilar y se va a tornar permeable a proteínas y células hemáticas. Entonces,
Va a aumentar el volumen de la membrana glomerulocapilar de tal manera que la velocidad de filtración glomerular va a estar disminuida, lo que va a llevar a que el paciente tenga oliguria, ¿no? También, lógicamente, si está alterada, va a ver la presencia de proteínas en la orina hematuria, también, debido a que la permeabilidad de las paredes capilares glomerulares están alteradas. Dice, algunas veces cuando hay enorme cantidad de pasaje de hematitis, entonces se va a taponar el glomérulo, pero hay una sustancia que se llama la urosinasa que va a hacer que estos hematitis sean, se puede decir, metabolizados y va a salir la orina en forma de Coca-Cola. Es por eso que nosotros tenemos algún paciente que te dice que está orinando como una Coca-Cola, tienes que pensar que probablemente sea el riñón, a que esté dañado. Y cuando en el seguimiento urinario te salga, por ejemplo, los hematíes en su forma normal, no bicóncavas, el sangrado puede ser de próstata, puede ser de vejiga, puede ser de uretra. Es decir, los hematíes son en forma de estrellitas, drenados, lo que significa que el paciente tiene sangrado a nivel glomerular. Lógicamente, si va a haber oliguria, el filtrado glomerular va a estar disminuido, lógicamente va a incrementarse la retención de agua y de sodio, va a producir los edemas, el paciente puede tener hipertensión arterial. Y en este tipo de patología vamos a encontrar el aumento de la antihistamina o incrementada. También se va a encontrar, por ejemplo, disminución del complemento C3, las tireoglobulinas, va a estar también disminuidas en el suero. Si hacemos un estudio de inmunofluorescencia, vamos a encontrar depósitos granulares de la inmunoglobulina G en el componente del complemento C3, el mensaje y a lo largo de la membrana basal. El tratamiento es sintomático realmente porque ya desaparece entre 10 a 14 días, aunque en algunos pacientes puede extenderse varios meses y el pronóstico es favorable más que todo en los niños. Si tenemos una glomerulopatía de este tipo en los adultos puede llegar a que el paciente haga insuficiencia renal. Entonces debemos vigilar la función renal de este paciente. La otra es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. No se sabe cuál es la causa, ¿no? Y en pocos meses progresa rápidamente y puede llegar a la falla renal. Hay proliferación focal y segmentaria de los glomérulos. También se ha evidenciado que el reclutamiento de macrófagos, monocitos, ¿no? Con formación de estructuras en forma de medialunas que obliteran el espacio autónomo, o sea, van a estar evitando que la membrana glomerulocapilar funcione como debe ser. Es causada por procesos sanitarios, por ejemplo, vasculitis de vasos pequeños, lupus eritematoso sistémica y el síndrome de Gutt-Koster. Si hablamos de este último, el síndrome de Gutt-Koster es producido por anticuerpos contra la membrana basal glomerular en un 5%, pero también contra la membrana alveolar. Por eso, si está dañada alveolar, este paciente va a tener una triada que es hemorragia pulmonar, anemia ferropénica y glomerulonefritis. La causa se desconoce y el tratamiento es la plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis? Es como una hemodiálisis, entra una máquina en donde va a sacar todos los anticuerpos que estaban lesionando la membrana glomerulocapilar, especialmente la membrana basal glomerular. También será inmunosupresor, por ejemplo, los corticoides, altas dosis, las ciclofosfamidas, que es lo que van a hacer inhibir la producción de anticuerpos. El síndrome nefrótico es otro tipo de glomerulopatía que puede producir insuficiencia renal, ¿no? Entonces, aquí lo que caracteriza al síndrome nefrótico es que va a tener un edema. ¿Por qué? Porque va a tener proteinuria y el rango de proteinuria del síndrome nefrótico va a ser mayor de 3 gramos por decilitro. Nosotros no debemos botar nada de proteína por línea, es un rango muy elevado, 3.5 gramos por decilitro. Va a haber hipoalbuminemia, lipiduria, edema generalizado y hiperglicemia que vamos a explicar después.
Entonces, este paciente va a tener la característica que va a tener edema generalizado que va a dejar signo de fovea 3 cruces. O sea, vas a apretarle en los miembros inferiores, es como si fuese que estuviese apretando mantequilla. Es un edema blando que deja fovea. ¿Y eso por qué? Porque va a retener agua y sólido, ¿no? A través, por ejemplo, de la aldosterona, la estimulación del sistema nervioso simpático y la reducción de la secreción de natriuréticos. Entonces, también que va a haber acá, este edema será porque el paciente va a estar eliminando enormes cantidades de proteínas, ¿no? Entonces, la presión oncótica va a disminuir. ¿Qué es la presión oncótica? La presión oncótica evita que salga líquido del intravascular al intersticio. Entonces, como no hay proteínas, va a haber más edema. Y ese edema puedes encontrar, ese pasaje de líquido puedes encontrar a varios niveles. Por ejemplo, en pacientes de miembros inferiores puede tener ascitis, puede tener también, por ejemplo, derrame pleural, o puede tener edema agudo pulmón. Por la disminución de las proteínas, ¿no? Va a tener también disminución del sistema inmunológico. Dices, también se pierde proteínas fijadoras, porque lógicamente, como está eliminando bastante cantidad de proteínas por orina, hay algunas proteínas que se encargan de, a nivel de la sangre, de llevar muchos compuestos, como por ejemplo el fierro, el cobre, ¿sí? Algunas hormonas, ¿no? Entonces van a estar alteradas esa función. También corre el riesgo de sufrir complicaciones trombóticas, como les voy a explicar en un esquema más bonito, ¿ya? Entonces, el síndrome nefrótico va a haber un daño a nivel de la membrana glomerulocapilar, que va a incrementar lógicamente la permeabilidad de las proteínas a rango de 3.5 gramos por decilitro. Entonces, va a eliminar proteínas por riñón, y tanto así que el paciente va a disminuir la cantidad de proteínas en el plasma, lo que va a generar edema, ¿no? Porque disminuye la presión oncótica, y compensatoriamente el hígado, ¿qué va a hacer? El hígado va a producir proteínas, ¿no? Produciendo esta lipidemia en la sangre. Entonces, estamos acá, vamos a hablar ahora de la otra glomerulopatía, que es la glomerulonefritis membranosa, que es la causa más frecuente de lesión, pero ya en los adultos, que aparece en la quinta década de vida. ¿Sabe por qué? La membrana basal glomerular está engrosada y puede ser causada por depósitos inmunes hepáticos, asociada, por ejemplo, a lupus eritematoso, a infecciones como la hepatitis B, a alteraciones metabólicas como tiroiditis, diabetes mellitus, o al uso de fármacos, por ejemplo, el captopril y la penicilamida. Entonces, aquí esta glomerulonefritis membranosa se caracteriza porque va a llevar rápidamente a la insuficiencia renal. Esta es la enfermedad a cambio mínimo, más conocida como nefrosis tipoidea. Hay una pérdida difusa, dice, de los podocitos que van presentes en la capa epitelial de la membrana glomerular. Se da entre 2 a 6 años, la causa no se sabe, y lo bueno, en comparación a la anterior, que no progresa, no hace insuficiencia renal, ¿no? Algunas veces dice predispone a infecciones por gram positivos, y el tratamiento es con corticoides. La glomerulosclerosis segmentaria y focal se caracteriza por la esclerosis, ¿no? O sea, hay aumento de depósitos de colágeno en algunos glomérulos, pero no en la mayoría, no en todos, ¿no? Y son afectados a algunos ramilletes, y es también idiopática, ¿no? Está asociado acá, como decía, a la disminución de oxígeno en la sangre, y esta disminución de oxígeno en la sangre tiene que ver, por ejemplo, con estas patologías, anemia preparosítica, alguna cardiopatía cianótica. También se ha encontrado, por ejemplo, el uso de fármacos y infecciones por inmunodeficiencia adquirida.
Dice la presencia de hipertensión arterial y la disminución de la función renal diferencia la esclerosis focal de las enfermedades de cáncer mínimo. Tratamiento, corticoides. ¿No? La mayoría dice hace insuficiencia renal de 5 a 10 años. Es por eso que es bien difícil hacer el diagnóstico de esta glomerulopatía. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta glomerulopatía? Es por biopsia. Incluso se saca la biopsia del riñón y se lo manda al riñón porque se hace con estudios de inmunofluorescencia y es difícil hacerlo. La séptima es la glomerulopatía por inmunoglobulina A, más conocida como enfermedad coliar. Es una glomerulonefritis primaria donde hay depósitos de complejos inmunes compuestos por IgA en el sangre de los glomérulos. Se da entre la segunda y tercera década, más a predominio de varones y asiáticos. La causa tampoco no se conoce. Y en las fases tempranas es inadvertida y se sospecha de cuando tenemos un examen completo de orina donde hay hematuria macroscópica, ¿no? Entonces, esta hematuria puede durar de 2 a 6 días, la mitad de ellos solo tienen un solo episodio de hematuria y no más, pero ya hacia el seguimiento. El resto evoluciona a forma gradual a una hematuria y proteinuria leve recurrente. La evolución puede durar décadas y no hay tratamiento de los corticoides citotóxicos. Podrían ayudar, pero no está bien claro. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, hay bastante glomerulopatía. Hemos dicho que la única forma es llegar al diagnóstico, hacer la biopsia. Pero vamos a dar énfasis a estas dos síndromes, el síndrome nefrítico y nefrótico, que deben conocer. El síndrome nefrítico va a tener estas características: hematuria, proteinuria, pero no al rango de síndrome nefrótico, es menos de 3.5. Va a haber disminución de la velocidad de filtración glomerular, como oliguria, insuficiencia renal rápidamente progresiva, retención de sal y agua, y los edemas e hipertensión son frecuentes, pero no constantes. El síndrome nefrótico, a diferencia del nefrítico, va a tener esto, hipertensión. El nefrótico no. Entonces, se da por inflamación aguda de los glomérulos, es autolimitada, ¿no? Puede curar en días o semanas. Ya le dije que hay proteinuria, pero es menos de 2 gramos por decilitro, por eso dice un rango no nefrótico. La hematuria es por el daño de la membrana glomerulocapilar, ¿no? Y puede ser microscópica o macroscópica, ¿no? Cuando nosotros hacemos el examen de orina y encontramos síndromes hemáticos, probablemente estemos frente a un síndrome nefrítico. Y dice que es muy frecuente esta glomerulonefritis estreptocócica, ¿no? Que es encontrar el síndrome nefrótico. Acá vamos a tener algunas de las infecciones que podrían cursar como síndrome nefrótico. Por ejemplo, una faringomielitis, en donde es causada por streptococcus o una endocarditis por streptococcus, ¿no? O un abscesos viscerales o osteomielitis, pues estafilococos, pseudomonas, proteus, etc. Algunas enfermedades virales también pueden producir, por ejemplo, infección por virus fetal, virus del SIDA, hepatitis, ¿no? Algunas, por ejemplo, parásitos como la toxoplasmosis también pueden producir esta glomerulonefritis. Enfermedades sistémicas, pues estas tú las vas a ver que estas también, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico puede encontrar síndrome nefrítico nefrótico, pero las síndromes nefríticos son estas, por ejemplo, el Guillain-Barré, la pancreatitis nodosa, el síndrome de Charles-Strauss, el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica, etc. Entonces, en resumen, por ejemplo, el síndrome nefrítico, que va a haber una lesión a nivel del glomérulo, que se va a caracterizar
caracterizar porque va a ser una lesión o una inflamación. Esta membrana glomerular va a dejar pasar proteínas, va a dejar pasar sangre, entonces, y como va a estar alterado, la presión glomerular no va a estar bien de tal manera que va a disminuir el filtrado glomerular. Al disminuir el filtrado glomerular, ¿qué va a producir? Disminución de la orina, pues va a haber poliuria. Y si no vas a filtrar, que se va a incrementar la creatinina, pues sea soemia. Va a haber hematuria, como les dije, y proteinuria para el rango no nefrótico, o sea, menos de 2 gramos por litro, ¿no? Esto va a traer como consecuencia la retención de sal y agua, ¿no? Lógicamente, edema va a tener, ¿no? Que si este edema es muy importante y si es insuficiencia cardíaca, y la hipertensión es lo que va a llamar la atención de este síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico es la otra patología que ustedes deben tener en cuenta. Como ya les dije inicialmente, nosotros no debemos eliminar proteínas, solamente debemos eliminar esta cantidad, 2 miligramos por kilo por día, ¿no? O menos de 150 miligramos por día, ¿no? Entonces, se dice síndrome nefrótico cuando hay una proteinuria masiva de 3 a 3.5 gramos por día, ¿de acuerdo? O si quieren, por ejemplo, darlo por metro cuadrado, 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados, y en los niños 30 miligramos por hora por metro cuadrado. ¿Qué más va a tener el síndrome nefrótico? Proteinemia, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, pituria, ¿no? Edemas, ascitis anasaca. ¿Por qué? Porque hemos dicho que elimina tal cantidad de proteínas que disminuye la presión osmótica y va a salir líquido intravascular al intersticio o a cavidades, por ejemplo, policerositis. Puede haber derrame pleural, puede haber ascitis, derrame pericárdico, hasta llegar a la anasalca. ¿Qué es la anasalca? Edema generalizado. Es el aumento de las alfa-2 y beta-globulinas, hipercoagulabilidad, presión arterial baja, ¿no? Función renal conservada, ¿no? Y tendencia a la lentitud. Estas son una serie también de patologías que causan por síndrome nefrótico. Por ejemplo, si tú ves acá a nivel de mellitus, puede ser síndrome nefrítico o puede ser síndrome nefrótico. Entonces, ¿quién va a determinar eso? Ustedes. Por ejemplo, el virus eritematoso va a ser las dos patologías. Nosotros vamos a ver. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que pasa? Pues que a nivel del síndrome nefrótico, va a tener una lesión a nivel glomerular, ¿no? En donde va a estar alterada la permeabilidad a las proteínas, ¿no? Si bien es cierto, el síndrome nefrítico, donde lo que más se perdía era sangre y proteínas también se perdía, pero en menor cantidad. Entonces, aquí lo que más se pierde son las proteínas, ¿no? Entonces, se pierde la cantidad de proteína y a veces la orina va a ser como espuma. No, pero la orina es, ustedes han visto la cerveza, cuando paseas en un vaso, se queda la espuma, se queda así el paciente que tiene síndrome nefrótico. Entonces, va a haber proteinuria y a magnitud que vamos a tener disminución de las proteínas en la sangre. ¿Qué va a producir esta disminución de las proteínas en la sangre? El mecanismo de defensa estimula al hígado para que se produzca mayor cantidad de proteínas, y esto va a dar como consecuencia hiperlipidemia y lipiduria. Entonces vas a encontrar líquidos en la orina. ¿Qué más te va a traer como consecuencia la hipoproteinemia? Recuerda que el sistema inmunológico está dado por inmunoglobulina. Entonces, para el paciente, si no hay proteínas, no va a tener un buen sistema inmunológico, al menos humoral y también celular, va a tener predisposición a infecciones. ¿Qué es la obstaculización? Es el mecanismo a través del cual los leucocitos o T van a incluir algunos gérmenes, también va a estar disminuido. Vamos a tener problemas de coagulación en el síndrome nefrótico, a través de la inclusión de la hemoglobina 3, de los factores 9, 11 y 12, de tal manera que
el paciente tiene problemas de coagulación. Disminuye también el transporte, hemos dicho, de algunos elementos. ¿Por qué? Porque transporta, por ejemplo, el cobre, el zinc, la vitamina D, son la albúmina. Como está disminuyendo la albúmina, el paciente va a tener alteraciones. Entonces, va a haber hipoproteinemia, ¿no? Especialmente hipoalbuminemia, que es la proteína más importante, va a disminuir la presión oncótica. Esa presión oncótica hace que salga líquido a donde, al intersticio o las otras cavidades. Entonces va a haber una circulación capilar de agua plasmática y se va a producir el edema, o puede haber policelulitis, ¿no? Entonces, al disminuir la presión oncótica, disminuye el volumen plasmático efectivo. Entonces, si disminuye el volumen de la sangre, que va a estimular el sistema renina-angiotensina, ¿para qué? Para que aumente la presión, también el tono simpático, la catecolamina para aumentar la presión, y también la hormona antidiurética. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ganar agua y sodio, ¿no? Y va a contribuir al edema. Entonces, esos son los dos síndromes que nosotros tenemos que tener en cuenta: el síndrome nefrótico, ¿no? Para hacer la disquisición. Entonces, todo paciente que tenga en alguna etapa de su vida, ya sea en la niñez o en la etapa adulta, tiene edema en los miembros inferiores, tenemos que atribuir que probablemente sea de riñón, porque también puede ser el hígado. El encargado de producir las proteínas, ¿quién es? El hígado. ¿Y quién es el encargado de evitar que se eliminen las proteínas? El riñón. Si tienes un paciente que tiene edemas en miembros inferiores, pides un perfil hepático y pides el examen de orina, completo de orina, y pides la ureacreatinina. Si ves que el hígado está funcionando bien con el perfil hepático, descartas al hígado y vas por el lado del riñón. Entonces, si es, como se dice, el riñón el que está eliminando las proteínas, es bien difícil, ¿no? Tú acá lo que vas a ver es síndrome nefrótico, pero no vas a saber la causa, es bien difícil. ¿Por qué? Vas a tener que hay un síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y ¿qué vas a hacer? Evitar que el paciente llegue a insuficiencia renal. Entonces, si la creatinina está menos de 3, tienes que hacer la biopsia. Menos mal que ahora hay biopsia dirigida con guía ecográfica y lo mandas a Lima, porque acá no hay estudios, no hay todos los laboratorios que puedan hacer los estudios para saber qué tipo de glomerulopatía es. Y de acuerdo a eso, ¿qué hacer? Darle tratamiento. A veces el paciente está entrando en insuficiencia renal aguda, glomerulonefritis rápidamente progresiva, y el hecho de sacar la biopsia y enviar a Lima te va a demorar unos 15 días. ¿Qué haces ahí? Has visto que algunas glomerulopatías se controlan con corticoides, entonces corres el riesgo, le das corticoides altas dosis, y eso no es tan fácil. Cuando vayan ya a clínica, vas a ver que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque te corres el riesgo, le dices a la familia que le vas a dar corticoides altas dosis. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede estar inmunodeprimido. Entonces vas a tener que meterlo en un ambiente en donde vas a hacerle aislamiento invertido. ¿Qué quiere decir aislamiento invertido? Que entra el paciente, le das pulsos de metilprednisolona, 1 gramo por día por 3 días, y ahí no puedes entrar tú, porque tú lo puedes contagiar a ese paciente. Entonces se dice aislamiento invertido. No es el aislamiento normal que se da, por ejemplo, cuando tienes un paciente que tiene tuberculosis de K positivo de cruces, no puedes entrar porque él te puede contagiar, ¿no? Entonces, así como te lo pintan, parece fácil, ¿no? Pero si tú estudias las glomerulopatías, es bien, entra hacia el diagnóstico, controlarlas, pero a veces solamente con corticoides, te mandan a hacer la prueba terapéutica, y con eso a veces evitamos que el paciente haga insuficiencia renal. Entonces ya saben que la diferencia entre síndrome nefrítico y síndrome nefrótico es el rango de proteínas: nefrítico menos de 2, nefrótico más de 3.5. Hipertensión está más en el síndrome nefrítico.
Problema de coagulación, ¿quién va a tener síndrome nefrótico? ¿No? Problemas a nivel de destrucción inmunológico nefrótico. En conclusión, el síndrome nefrótico es de peor pronóstico si lo queremos comparar con el nefrítico. ¿Alguna pregunta? ¿El tratamiento para el síndrome nefrítico sigue siendo, o sea, se maneja de igual manera? Mira, es sintomático. Tú ves que el paciente está, por decirlo, si es nefrótico, si es nefrítico va a hipertensión, ¿no? ¿Qué vas a hacer también? El paciente está jalando, va eliminando proteínas, tienes que darle ahí corticoides para que elimine, si son, por ejemplo, causados por componentes inmunes, ¿no? Que están dañando la membrana basal, o están dañando el epitelio de los vasos, de la membrana del glóbulo capilar, va a frenar. En el nefrótico también, pero tienes que darle ahí en cambio, o en comparación con el tratamiento del síndrome nefrítico, tienes que darle proteínas, porque es lo que el paciente está, como se dice, necesitando, ¿no? Para dar proteínas no es tan fácil. Las proteínas lo damos con plasma fresco, con plasma fresco, o también albúmina humana, que es un proceso. Entonces, en conclusión, todo paciente que tenga edema de miembros inferiores, ¿no? Que tenga orinas hematóticas, hay que pensar que estamos frente a una glomerulopatía. Hay varios tipos de glomerulonefritis. Lo que se trata aquí es de ver que el paciente no haga insuficiencia renal. Porque si hace insuficiencia renal, ese paciente va a depender siempre de hemodiálisis, ¿no? Entonces, hay que controlarlo. ¿De acuerdo?